Buenas tardes, hermanos de Travis en español. Aquí vamos a continuar otra vez, virtualmente dicen, o por video, obviamente, nuestros estudios de los miércoles, estudios en algunos salmos selectos. Sepa que estoy orando por ustedes diariamente. Por nombre, los que tengo sus nombres anotados y orando por ustedes que Dios les proteja durante este tiempo, que puedan continuar trabajando, que haya no solamente protección, pero provisión. Y mientras están en casa con todo este extra tiempo, con esposa, esposo, marido, mujer, con hijos, con nietos, que se lleven todo bien. Nos queremos todos como familia, pero todos sabemos que después de un tiempo, especialmente cuando no se puede salir, estamos un poquito loquitos a veces. Y mi esposa y yo nos estamos llevando muy bien. Solamente nosotros dos aquí. De vez en cuando vemos a algunos de los nietos y salimos a veces nomás a manejar, a dar un paseo por ahí sin salirnos del carro para mirar, por lo menos para estar en un lugar por lo menos psicológicamente más amplio. Y nomás llevamos, ¿cuánto? 2 semanas de esto y creo que vamos a tener 4, 5, 6 semanas más. Así que, hermanos, paciencia, aprendiendo lo que podemos de este tiempo, de ser más como Cristo, de ser buenos testigos de Él. Confiando en el Señor que a fines de todo esto vamos a decir algo aprendimos y que el nombre de Él sea glorificado. Muy bien, ese fue el sermón antes del sermón, así que ahora abren sus Biblias por favor en Salmo 32, otro salmo de David, un salmo que expresa el gozo que experimenta y siente David y que nosotros podemos experimentar, podemos sentir cuando confiesa sus pecados, cuando recibe el perdón de Dios. Voy a leer el Salmo y de ahí volvimos a discutirlo de versículo a versículo. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cántico de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Como hemos visto varias veces en el estudio de los Salmos, encontramos al principio, en los primeros versículos, 2 versículos aquí, la tesis o el tema que está declarando el salmista, David en este caso. Dice, bienaventurado, y como ustedes creo que quizás saben, esa palabra bienaventurado significa contento esté o alegre esté, bendecido esté, bienaventurado ese, por dos cosas, por dos razones, cuya transgresión ha sido perdonada, su pecado cubierto. Otra vez es ahí esa repetición en el hebreo, en la poesía hebrea, ese paralelismo, cuya transgresión ha sido perdonada, cuyo pecado ha sido cubierto. Ese también a quien Jehová no culpa. ¿Por qué no le culpa? Porque está perdonado.
porque está limpio y por eso no hay engaño en el espíritu de eso que ha sido perdonado. Entonces, el tema o el tesis aquí de este salmista es que esa persona, en este caso David, hablando de él mismo, de su propia experiencia, pero lo va a aplicar a todos, obviamente, como vamos a ver, él es bienaventurado, él es bendecido, él es contento, está alegre él, esta persona como él que ha sido perdonado, sus pecados perdonados, cubiertos sus pecados, esa persona que Jehová ya no culpa de maldad y por eso en su espíritu no hay engaño, está bien con Dios, ¿ok? Están bien ellos dos. Y entonces de ahí en versículos 3 y 4, como hemos visto, la tesis, el tema, y ahora el salmista empieza a explicar el proceso de cómo llegó a esa conclusión. En versículos 3 y 4, David explica el problema que experimentó cuando confesó sus pecados, cuando se quedó callado, ¿okay? Cuando no lo confesó, mira lo que pasa, mientras callé. ¿Okay? Entonces no dije nada, no confesé, no dije nada. ¿Qué pasó? Se envejecieron mis huesos. Lo sintió físicamente. Algunos de nosotros que somos más de edad sabemos lo que significa envejecer los huesos. Toda la mañana los levantamos y okay, lo sentimos. Bueno, no es que él se estaba envejeciendo literalmente, pero que lo sentía físicamente. El pecado nos puede afectar físicamente, a la culpabilidad. O sea, obviamente el pecado nos afecta espiritualmente y emocionalmente y mentalmente, pero hasta él lo sintió físicamente cuando andaba con la carga de pecados no confesados. Se envejecieron mis huesos. El gemir todo el día también lo sufrió emocionalmente. O sea, estaba gimiendo todo el día, la carga del pecado. Sintió la mano de Dios, o sea, sintió la presión de la culpabilidad. Creo que nosotros todos podemos apuntar por lo menos a una vez en nuestra vida y quizás muchos más cuando pecamos. Y por un tiempo, que sea unos minutos o unos días, meses, unos años. Cuando sentimos la presión de la culpabilidad, que hoy hice mal, hablé mal, traté a mi esposa mal, traté a mi vecino mal, y el Espíritu Santo nos carga y sentimos una presión. Y no es que Dios nos está castigando, no. Simplemente el Espíritu Santo de Dios está diciendo, oye, momentito, eso estaba mal. Y sintió David la mano de Dios, sintió la presión de la culpabilidad y lo sintió otra vez, sufrió emocionalmente. Mire, aquí está la verdad. David lo que experimentó es que Dios no quiere que los suyos sigan en pecado sin confesarlo. La presión espiritual que nosotros como cristianos, y si uno es cristiano que ha recibido al Señor Jesús como su Salvador, tenemos la presencia del Espíritu Santo en nosotros y el Espíritu Santo obra en nosotros. Entonces, cuando sentimos esa presión, es evidencia que el Espíritu Santo vive en nosotros. Dios no quiere que sus hijos sigan y continúen en el pecado. Y eso me recuerda cómo debemos orar, por ejemplo, por los que están pecando. Bueno, oremos que sienten la presión. Oremos que les vaya mal. Hace muchos años yo trabajaba en un ministerio de consejería bíblica. Y muchas veces me juntaba con una esposa o esposo, con una pareja que uno estaba involucrado en el adulterio. Casi siempre, desafortunadamente, era el hombre, no siempre, pero casi siempre el hombre. Y entonces yo estaba hablando con la mujer, o muchas veces estaba hablando con los padres que tenían hijos rebeldes. Y yo les decía, bueno, vamos a orar. Vamos a orar que a su esposo que está involucrado en este pecado, que le vaya mal, que se siente mal, que todo le vaya mal. Vamos a orar que sus hijos
que son rebeldes, que les vaya mal, que sientan la presión de su culpabilidad y que les vaya mal. Y a veces la gente se espantaba un poquito, decía, ¿cómo voy a orar eso, que le vaya mal? Especialmente mi hijo, bueno, ¿qué quieres? ¿Están en el pecado? ¿Quieres que le vaya bien? Por supuesto que no. Queremos que le vaya mal, que el Espíritu Santo de Dios les da una convicción, que les convenza que están mal y que todo le vaya mal hasta que se arrepienten y vuelven a Dios. Y en el caso después que vuelve arrepentido a usted, que los hijos les vuelven arrepentidos, obedientes, queremos que sienten la presión. Si son hijos de Dios, que sienten la presión. Si no son hijos de Dios, que sientan la convicción y sean salvos. ¿Ok? Bueno, la solución. Ahí está el problema de David. Que se sentía físicamente, emocionalmente, espiritualmente, sentía la presión de sus pecados. Y en versículo 5, ¿qué es lo que hizo? Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. La solución, simple, declara a Dios el pecado. No porque Él no lo sabe, por supuesto que Dios ya sabe el pecado que estamos cargando, pero confesamos para alinearnos con su voluntad, para ponernos de acuerdo con Él. Y la confesión simplemente significa ponerse de acuerdo con Dios. La confesión es simplemente decir, Señor, tú tienes razón. Yo soy pecador, tú no lo eres. Yo estoy pecando, tienes razón, estoy pecando en contra de ti. Y también la confesión es para soltar la carga, para soltar la culpabilidad y entregárselo a Él y decir, Señor, tienes razón, estoy mal, lo que hice, lo que dije, estaba mal, aquí está mi pecado. Por favor, llévate esta carga. Y fíjense aquí que lo que David hizo era una decisión intencional. O sea, tenemos que decidir confesar. Ignorarlo. Bueno, voy a ignorar mi pecado y a lo mejor se va mi culpabilidad. Voy a ignorar el pecado. No, bueno, a lo mejor se endurece el corazón. Pero todavía está el pecado. Y tenemos que reconocerlo. Hacer una decisión. Tengo que entregárselo a Dios. Eso es una decisión intencional. Hay que confesar a Dios mismo. Mira lo que dijo aquí. ¿A quién confesó David? Mi pecado te declaré a Jehová. Confesaré mis transgresiones a Jehová. Se lo dijo a Dios mismo. David tenía acceso directo a Dios porque Dios lo había escogido, lo había ungido, le había dado, en este caso especial, el Espíritu Santo. Ahora recordemos que nosotros, cristianos neotestamentarios, tenemos acceso directo a Dios por medio del único intermediario, Jesucristo, quien mora en nosotros, en el Espíritu Santo. O sea, se lo confesamos a Él, porque Cristo es nuestro intermediario. El perdón de Dios también está prometido para los suyos. Fíjense ahí en versículo 5. Confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. O sea, no hay confesaré y esperé, confesaré y te pedí, te rogué, te pedí, te rogué, o confesaré, después hice buenas obras. No hay nada. Confesó David y hubo perdón inmediatamente. El perdón de Dios está prometido a los suyos. David, la misma razón, era escogido, era ungido, era el hombre de Dios, tenía una relación con Dios. El perdón para nosotros está prometido por la cruz de Cristo. No confesamos para que Dios nos perdone por si acaso, o a lo mejor nos perdona. El perdón de Dios está garantizado por la cruz de Cristo. La confesión no es la condición para ganar el perdón, es la condición para experimentar el perdón. Nos prepara para recibir el perdón prometido. Es una distinción, es una
diferencia muy importante, porque alguna gente cree que Dios no me perdona hasta que lo confieso. Hasta que confieso mis perdones, no me perdona. No, el perdón ya está prometido, garantizado, arreglado, preparado, está todo ahí porque Jesús murió en la cruz. ¿Okay? El problema no es que no hay perdón. La confesión no es la condición para ganar el perdón porque ya está ahí. La confesión es la condición para experimentar el perdón, para yo poder recibirlo. Porque sin confesión estoy así, ¿no? Con que no quiero perdón, no quiero perdón, no quiero perdón. Pero cuando confieso, recibo el perdón. ¿Me explico? ¿Ok? Muy importante esa diferencia. Miren la petición. Recibió el perdón. Entonces, ¿qué es lo que dice David? Por esto, ¿eh? Porque confesé, recibí el perdón. Por esto, orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente, en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. O sea, a causa de la promesa del perdón, David dice que todo santo puede orar, confesar y experimentar el perdón de Dios. ¿Ah? Todo santo, todo hijo de Dios. Dice, en el tiempo que puede ser hallado. Eso es un poco confuso, como que a veces se esconde Dios, no lo podemos hallar. O sea, no significa eso que a veces se esconde Dios o que a veces no quiere oír o que no puede oír. No significa eso. Es que todo hijo de Dios, todo santo, debe confesar su pecado antes de que se endurece el corazón y se aparte aún más de Dios. Y en ese sentido no puede ser hallado Dios. Eso es muy importante. Cuando el Espíritu Santo nos muestre que estamos mal, o el Espíritu Santo por medio de la palabra, el Espíritu Santo por medio de otro cristiano, el Espíritu Santo directamente, cuando nos muestra que estamos mal, que tenemos un pecado que confesar, necesitamos confesarlo lo más pronto posible. Porque el problema, el peligro es que si decimos que no, que no, que no, que no, esto es lo que ocurre. Que no quiero, empieza a endurecer nuestros corazones y nos apartamos aún más de Dios. No significa que vamos a perder la salvación, no significa que no somos salvos, no, pero empezamos a romper nuestro compañerismo con Dios, empezamos a perder el fruto de nuestra salvación, empezamos a perder el gozo de nuestra salvación. Y seremos cristianos todavía, pero quizás cristianos no fructíferos, cristianos amargados, cristianos que otros miran y saben, muchos, quizás usted ha conocido un cristiano así, ojalá que a lo mejor fue usted una vez, que dicen, este hermano, algo pasa con él, está mal, algo no está bien. Muchas veces, no siempre, pero muchas veces es porque llevamos una carga de pecado que no hemos confesado. Y como que no se puede hallar a Dios. Dios está ahí, sí, pero es que nosotros nos hemos apartado tanto de Él que es difícil hallarlo. ¿Ok? Bueno, hay una doble aplicación aquí. Uno, inconversos. Inconversos. Buscar a Dios antes que sea demasiado tarde. ¿Ok? ¿No es cierto? Y otra vez, como dije, cristianos, cuando hay pecado hay que confesar a Dios antes que se endurece el corazón. Porque muchas veces Dios dice, mira cristiano, mira hijo, estás duro, no quieres confesar, ok, te dejo para que sufras las consecuencias de tu pecado. Estoy aquí cuando quieres volver, pero a lo mejor tú tienes que sufrir aún más las consecuencias de tu pecado. No queremos eso. Versículo 7, tú eres mi refugio. Me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. David hace esta declaración de fe como un sumario, un resumen de lo que ha dicho todo hasta este punto. Dios es un refugio. Guarda de la angustia, del pecado, de la culpabilidad. Y por esa razón entonces él va a adorar a Dios. Versículo 8, la promesa de Dios.
¿Okay? Esto es Dios ahora. David aquí está citando a Dios, lo que Dios le dijo. Dios hablando ahora. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. ¿Ok? Dios mismo dice, te voy a cuidar. Confiesas tu pecado, confesarás tu pecado y una vez que los confiesas, una vez que restableces esa relación de compañerismo con Dios, Dios puede ahí entonces enseñar aún más. Dios ahí puede hacer entender el camino que uno debe andar para que no caiga en pecado otra vez. Dios está presente. Cuando pecamos, Dios está presente. Cuando confesamos, Dios está presente. Y Dios quiere que no caigamos en el pecado otra vez y nos va a enseñar y nos va a aprender. La confesión, otra vez, es muy importante. La confesión no es para que Dios nos perdone, es para que podamos recibir el perdón que Dios ya ha proveído en la cruz de Cristo. Versículos 9 al 11, entonces aquí hay unas palabras de ánimo de parte de David. No seáis como el caballo, aún peor, ¿no? Como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová, le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Las palabras de ánimo de David aquí. Primero, que no seamos testarudos y lentos para aprender, como el caballo, como el mulo, como el burro. Todos sabemos eso. A veces somos tan duros de cabeza y testarudos y el Dios nos está diciendo, oye mulo, hijo mío, no seas testarudo, suelta el pecado, suelta la culpabilidad, entrégame el pecado, quiero perdonarte, quiero restablecer este compañerismo contigo y quiero ayudarte a aprender más para que crezcas más. El problema, hermanos, nunca es Dios. El problema siempre es nosotros. Somos nosotros el problema. Dios no se aparta de nosotros. Nosotros nos apartamos de Él. Y lo he experimentado muchas veces. Y creo que algunos de ustedes también pueden testificar. Y cuando estamos desanimados, cuando estamos en el pecado, cuando estamos ofendidos, y eso me sorprende muchas veces. La gente se ofende en la iglesia, algo va mal y se van de la iglesia, se van de Dios. Es en ese momento cuando debemos acercarnos aún más a Dios, a su presencia. Entonces la palabra de ánimo de David, que no seamos testarudos, que no seamos lentos para aprender, que no suframos dolores como el impío que nunca reconoce, nunca confiesa su pecado. Como dije, no significa que no somos salvos. Si uno no confiesa, no significa que pierde su salvación. Pero sufre innecesariamente. Sufre dolores como el impío. Y Dios está diciendo, hijo mío, ¿por qué estás sufriendo? No necesitas sufrir estos dolores, las consecuencias de tu pecado, la culpabilidad de tu pecado. Suéltalo, vuelve, retorna, ven aquí a mí y suéltalo. Al contrario, dice David, los justos que esperan a Jehová, que se mantienen fielmente en su presencia, estos justos tendrán misericordia, experimentarán la alegría, el gozo, cantarán con júbilo. Bueno, algunas conclusiones para nosotros. ¿Recuerdan el versículo en 1 Juan 1:9? Dice así, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es una buena conclusión para este salmo, este versículo en 1 Juan 1:9. Él es fiel, Él es justo para perdonar. O sea, fíjense
que según Juan aquí en Primera Juan, el perdón está prometido. Está prometido. No dice que si confesamos nuestros pecados, a lo mejor nos perdona. O si lo confesamos vez tras vez tras vez y cuando Dios tenga las ganas, a lo mejor nos perdona. O si confesamos nuestros pecados y hacemos una variedad de penitencias, nos va a perdonar. No dice eso. Si confesamos, Él es fiel y justo y nos perdona. Y como dije, no es que Él no quiere perdonar, pero que la confesión alinea nuestro corazón con el corazón de Dios y nos ayuda a estar preparado para experimentar, para recibir el perdón. Esa confesión no es para cambiar la mente de Dios, no es para cambiar la opinión de Dios. La confesión es para demostrar que hemos cambiado nuestro modo de pensar, hemos cambiado nuestro modo de ser. Nosotros estamos poniéndonos en acuerdo con Dios. Y finalmente, y esto es muy importante muchas veces en el evangelismo, no hay pecado que no puede ser perdonado. Para el cristiano, por supuesto. No hay perdón, el cristiano no puede cometer el pecado imperdonable. Hay un pecado que no puede ser perdonado, el pecado imperdonable, pero ese es el pecado que solamente el inconverso que dice que la obra de Cristo, la obra del Espíritu Santo es del diablo. Uno que llega a ese punto ya está tan impío y tan injusto que no va a ser perdonado. Pero el cristiano no puede decir eso. Si el cristiano tiene el Espíritu Santo, no va a cometer el pecado imperdonable. Todo pecado puede ser perdonado. Pero para el injusto, si hay si estás... y ustedes saben esto, si están testificando, compartiendo el evangelio con alguien que no es salvo y dice, no, es que yo he hecho tantas cosas malas, Dios no me puede perdonar. Sí te puede perdonar. El mero hecho que uno dice eso, piensa eso, significa que está bajo convicción de sus pecados, que el Espíritu Santo está obrando en su vida. Y que realmente quiere ser perdonado, pero no se imagina cómo es posible. Todo pecado puede ser perdonado. El único pecado que no es perdonado es ese de rechazar a Cristo, de decir, no, todo esto es del diablo, o todo esto no tiene nada que ver. El rechazo de Cristo es el único pecado. Algunos dicen, bueno, ¿cuál es el pecado que te manda al infierno? El único pecado que te manda al infierno es el pecado de rechazar a Jesucristo. Muy bien, hermanos, el Salmo 32, el gozo del perdón. No es que necesitamos andar todo el tiempo obsesionados, ¿verdad? Porque hay algunos cristianos que se ponen muy legalistas acerca de esto, obsesionados. Ay, hay un pecado que necesito confesar, hay un pecado que necesito confesar, Mire, si hay pecado que necesita confesar, el Espíritu Santo te lo va a decir. Te lo va a decir. Si no, alegres, contentos. Y si hay algo que hay que confesar, el Espíritu Santo a su corazón directo, por medio de la palabra, a lo mejor por un hermano o una hermana en Cristo, pero cuando hay pecado de confesar, usted lo va a saber. Y a veces lo sabe mejor porque decimos, no, eso no aplica a mí. No, a lo mejor sí aplica. Muy bien, hermanos, lo voy a dejar ahí. Gracias a Dios que el perdón ya está garantizado por la cruz de Cristo. El perdón ya está ahí preparado para nosotros cuando lo necesitamos. Y la promesa es que cuando confesamos podemos recibir el perdón que Jesucristo ha proveído para nosotros y en la cruz por su muerte y su resurrección. Tengan una buena semana. Bueno, nos vemos. Este es el miércoles. Nos vemos el domingo. Vamos a continuar el domingo nuestros estudios en el Evangelio de Juan. Señor, doy gracias por mis hermanos, mis hermanas que están batallando como todos nosotros
Todos en la ciudad, en el estado, en el país, en el mundo, estamos batallando juntos derrotar este virus. Pido protección por mis hermanos en Cristo. Pido que les sigas proveyendo los que necesitan. Y pido que durante este tiempo que les madures en su caminata contigo, que los transformes más y más diariamente a la imagen del Hijo de nuestro Señor Jesucristo, y que traigas fuerzas a los matrimonios y fuerzas a las relaciones familiares, que a fin de todo esto podemos salir alabándote, glorificándote por lo que has hecho durante este tiempo difícil. Confiamos en ti, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Hasta luego, hermanos. Nos vemos pronto.